¿Y cómo es trabajar a la par con el escritor? Bueno, muchas veces no se ven, pero ¿cómo es ilustrar, el paso de ilustrar un texto sin decir o ser evidente del texto, de la narración escrita Bueno, que pero está? ¿Cómo ha sido ese trabajo contigo? yo siempre he tenido un entendido, he procurado tener un entendido de eh, cómo ilustrar. Uh-huh. Es una postura mía que cada quien tendría su postura. Uh-huh. Y una postura mía es no reiterar aquello que el texto está diciendo en una flor y poner una flor solamente. Claro. Intento continuar el mismo tema sobre los mismos elementos, pero diciendo mi punto de vista. A mí me ha ayudado mucho un buen texto. Ahí es donde yo siento que el trabajo ya está casi, ya casi está dado todo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora los clásicos, yo de unos 4 años para acá he usado casi puros clásicos. Uh-huh. Pinocho es de los últimos, ¿no? Pinocho, pero Moby Dick, El libro de la selva, Lorca, sus poemas, sino cuentos clásicos, autores muy conocidos, Octavio Paz, uh-huh. Cortázar. Y yo creo que cuando hay un buen texto de un buen escritor, no es necesario esta comunicación con el escritor. Lo que sí es indispensable es un lector impecable. Es decir, yo me jacto de ser un lector impecable, no erudito. Hablo de que yo siento atento, ¿no? que tengo la capacidad todavía de leer, leo mucho los detalles, y es ahí donde yo utilizo los recursos de esas, lo que se dice, las interlíneas. Hay mucho de lo que no se dice cuando se escribe, pero se evoca. Uh-huh. Y ahí hay un... Que de ahí es de donde te tomas para ilustrar. Ahí es donde yo trabajo. Entonces, okay. Ahí yo es donde dialogo íntimamente con quien lo escribe. ¿Y qué pasa con los clásicos cuando ya hay incluso un imaginario, o imaginario colectivo, si se puede decir, de un personaje, ¿no? Te decía, por ejemplo, del Principito, ¿no? Ya hay o de Pinocho. Es que lo curioso es que una cosa que da más imágenes es la palabra. Entonces, yo me desconecto inmediatamente de una memoria cultural, cultural no, porque es imposible, de una memoria determinada, visual, por ejemplo, de Pinocho. Uh-huh. Cancelo, intento, que es imposible, ¿no? Pero intento concentrarme cuando yo me doy cuenta que estoy dibujando algo parecido, termino y regreso a las palabras. Entonces, he descubierto que las palabras dan tantas imágenes. Hay una parte del texto de Pinocho que decía de este muñeco plano. Entonces, uh-huh. Cuando era plano, yo estaba dibujando, como siempre, los rostros redondos, ¿no? Claro. Y cuando en el texto decía plano, es decir, cuando me refugié solamente en las palabras, encontré la solución. Así que la solución fue directamente lo que me sugirió o lo que yo leí del texto, ¿no? Sí, sí. Entonces es una forma como de, que es imposible, pero un intento de aislar la lectura, uh-huh. creyéndole y atendiendo solamente las palabras. Sí. Y quizás también pensaba, ¿no? Justo de Pinocho, de tu texto, de tus ilustraciones y del texto de Collodi, de una parte, por ejemplo, del hada, ¿no? Que luego la hacen como muy infantilizada o la hacen como muy redonda o algo así, y en el texto mismo hay varios tipos, ¿no? Y hay un momento en que es como, que es la que tú haces, que a mí me gustó muchísimo, que es como el texto dice que es más
casi fantasmal, no, casi... en realidad dice que porque lo está diciendo, ¿no? Casi literalmente está diciendo que está muerta. Sí. Entonces, bueno, o lo dice de algo si uno lee fuera de estos imaginarios, reencuentra, porque yo también tengo este imaginario de que todos hemos de Pinocho, pero eso es lo interesante, por eso digo que un buen lector es indispensable para la creación, porque yo empecé a leer y la atmósfera que me dio a mí Pinocho me daba miedo, ¿no? En esa parte, sí, a mí también. Pero en general, porque siempre Pinocho está en momentos riesgosos, que a mí, por ejemplo, en el caso de la hada, era muy claro, no podía no hacerlo, atender lo que estaba leyendo, que era esta hada pálida, yo la hice muy sombría, pero también muy ¿delgada? No, ¿cómo se dice esto? ¿Estilizada? No, cuando está muy rígida, muy, ¿cómo se dice? Sí. Hierática, muy hierática. Y sí, por supuesto que yo atendí eso y la hada que yo hice es un ser que viene de la muerte, o sea, tal cual, muy pálida. Y después, literalidad de eso que yo leí o de mi interpretación del texto. Pinocho es un muñeco que por más que desea ser un niño, no tiene interior, está hueco, es plano. Por eso a mí se me hizo muy claro hacer un círculo plano, ¿no? Con dos agujeros, porque ni siquiera se puede, cuando uno se asoma a ver adentro, no, se ve del otro lado. Entonces, yo creo que una buena escritura, que eso también hace falta en los libros que se hacen, como se hace tanto, esta literatura nos hace recordar que la escritura en verdad es los clásicos, pero también de escritores que se toman su tiempo. Yo he leído, es decir, en verdad la palabra es un ente vivo, un espacio, un lugar donde uno puede llegar, sacar, regresar, volver a escarbar y continuar, es interminable. Entonces, esto a mí me ha ayudado muchísimo a separarme de un imaginario en los clásicos, hasta, si lo puedo decir, hasta de aprender a leer. Es decir, este ejercicio a mí me ha enseñado a leer. Y de la metafísica que me mencionabas, ¿qué ha influenciado? ¿O cómo es que llegaste a la metafísica de...? Porque creo que la ilustración contemporánea es una interlocución social que puede ayudar a recuperar otro ritmo que implique la conciencia de uno mismo a través de un acto. Es decir, ¿qué sería el acto creativo? ¿Qué sería el acto creativo? Tanto el lector que va a interpretar está haciendo un acto creativo, pero que implica su parte interna con el mundo exterior. Entonces, esta parte de ubicarse como un ser, como una persona que actúa, que ha una memoria y que está recibiendo de un exterior algo y que ahí se produce un yo de esta mezcla. Que se reconoce a sí mismo. Es como yo veo la ilustración. Es decir, así como el lector, el ilustrador también cuando está ilustrando, cuando está interpretando un texto, influye todo esto, ¿no? La parte exterior, la parte interna, todas tus memorias. Tus lecturas, Y cuando hay una frase de Michaud que a mí me valida esto. Él dice que no es en el espejo donde uno se tiene que buscar, es en la hoja en blanco. Entonces, la ilustración, cuando uno la está realizando, es una resonancia de un momento de uno y se puede leer uno muy bien. Entonces lo hace reflexionar sobre sí mismo. Igual el lector, no es que vaya a reflexionar sobre mí, va a reflexionar sobre él mismo. Sobre sí mismo, sí, entonces, claro. Es un ente
metafísico que desde mi punto de vista se debe defender para contrapesar esta celeridad. Es decir, no sé cómo, sí. ¿no? Pero si un libro o una ilustración te lleva tanto tiempo, será así. Entonces, porque implica una parte humana, ¿no? que somos y que se sigue desarrollando con los libros, con el contar, con la narración, con todo esto que significa el libro, esta implicación metafísica de lo que hacemos. ¿Y cómo es el enfrentarse a una página en blanco? O sea, porque el gran temor de un escritor es la página en blanco, ¿no? Pero tú que te ayudas de un texto. Son dos cosas. Uno, renunciar a crear arte, tal cual. Es decir, no pensar en que uno debe hacer cosas bellas, bonitas, ni mucho menos bonitas. No pensar que uno va a hacer una obra de arte. Esto es renunciar, porque para mí es una pérdida de tiempo. Y la otra, enfocarse que es parte de tu vida. Es decir, es complicado, es difícil, angustiante, a veces no quisieras hacerlo, te da miedo, todo, pero es parte de la vida. Entonces, esa parte, de renunciar a que uno va a hacer cualquier cosa novedosa, que esto no es cierto, pero ser coherente y auténtico con lo que se va a hacer, que es tu vida cotidiana, con lo que vas a... Tu propuesta. Así que así es como uno puede defender desde el inicio, desde que uno comienza sin saber nada, hasta que uno tiene un cierto recorrido, pero que sigue sin saber mucho. Creo que estos dos puntos son fundamentales, ¿no? La renuncia a pensar que voy a ser un artista o que voy a hacer una ilustración maravillosa, te deja de alguna forma la posibilidad de resolver. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro o cuál es tu proyecto en el que estás ahorita trabajando? Terminar este libro que se llama Pretextos de Creación. Yo, si lo veo ya terminado, ya habré terminado con un punto de lo que he estado haciendo, trabajando. Y después, va a ser obviamente tanto escrito como ilustrado. Es solamente escrito, de texto. Es un ensayo. Y después, claro, sí, otros proyectos ya de continuar. Barba Azul, que es un libro que me interesa muchísimo. Después una animación que tengo guardada desde hace mucho tiempo. Otros 2 libros que yo estoy escribiendo e ilustrando. Y hasta allí. Después una muestra que tengo de pintura que debo ya ponerme a trabajar. Los proyectos en la escuela, ¿no? Lo del máster. Después el proyecto en la escuela es construir un máster con otra didáctica. Esa sería la idea. Es decir, tratar de gestionar, de mover un poco las didácticas de enseñanza. Es que es muy difícil, será una postura solamente, de cómo transmitir una información, cómo mostrarla para que quien esté interesado tenga un diálogo no solamente de aprender una técnica, o como ahorita ya se ha ido al extremo de conceptualizar solamente, sino de haber, sí, que es la parte justamente el espesor pictórico, no solamente es la parte estética. Una pintura encierra todo un pensamiento y un concepto. Entonces, y tiene que ser legible, ¿no? Y tiene que ser legible, y tiene que ser coherente, y tiene que ser humano, ¿no? Que es algo que nos interesa mucho aquí en la escuela, tratar de hacer este espacio donde todavía es una parte humana el acto creativo. Este sería el objetivo en esa tipología en esa nueva didáctica, ¿no? No perder eso.